Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas. Módulo 4. Revisión en detalle ODS 1 al 6 y buenas prácticas a implementar en las empresas para estos objetivos de desarrollo sostenible. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto módulo de nuestro curso Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el enfoque empresarial. A lo largo del módulo de hoy y en los siguientes dos módulos haremos una revisión a profundidad de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y de cómo las organizaciones podemos abordar nuestras acciones para contribuir a la consecución de esta agenda. Como vimos en uno de los módulos anteriores, dentro de las diferentes clasificaciones que se han realizado de los ODS, hay una que es tal vez la más usada y la que puede tener mayor sentido en un ámbito empresarial, que es la clasificación de objetivos de desarrollo sostenibles asociados a personas, asociados a prosperidad, a planeta, a paz y a alianzas. En el módulo de hoy haremos un análisis de los 5 primeros ODS asociados a personas. Empecemos entonces con el objetivo número 1, fin de la pobreza. En cada uno de estos ODS que iremos revisando, iniciaré contándoles algunos datos que nos permitirán entender en contexto cuáles son los retos que queremos abordar con el trabajo en este ODS. Abordaremos algunas cifras a nivel global y otras a nivel nacional para el contexto colombiano. Entonces, para este primer ODS, tenemos que el 10% de la población mundial, que son alrededor de 783 millones de personas, viven bajo el umbral de la pobreza internacional. 8% de los trabajadores de todo el mundo y sus familias se encuentran en situación de pobreza extrema. En el año 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres se estimaron de más de 300.000 millones de dólares. Pensemos qué podríamos haber hecho o cuántas personas habrían podido salir de la pobreza con este dinero. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura que es inadecuada para su edad. A nivel de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene vigencia 2018 y 2022, espera que 2.5 millones de personas salgan de lo que es la pobreza multidimensional. Se espera disminuir 2.9 millones de personas de la pobreza monetaria y que 1.5 millones de personas salgan de la pobreza extrema monetaria. Esas son algunas de las metas que está persiguiendo el gobierno nacional a través del plan de desarrollo vigente. ¿Y qué podemos hacer entonces a nivel de empresas o desde el accionar de las organizaciones para contribuir con este ODS? Recordemos que los ODS, dentro de sus 169 metas y más de 200 indicadores, tienen diferentes temáticas o diferentes aproximaciones que se abordan. Una, y tal vez la primera de este ODS, es la de pobreza. Entonces, ¿qué podemos hacer las organizaciones para luchar contra la pobreza? Lo primero es crear empleos, pero crear empleos que sean decentes y que sean estables en el tiempo. Podemos definir políticas de igualdad de cuotas para generar empleo, es decir, buscar que diferentes segmentos de la población, y aquí hablamos de hombres y mujeres, pero también de otros tipos de segmentos diferentes, otras características poblacionales puedan estar representadas en esa generación de empleo que nosotros estamos desarrollando. Podemos tener prácticas internas de remuneración en nuestras organizaciones, es decir, diferencias entre mandos o rangos jerárquicos. Podemos tener también políticas de un salario mínimo individual por encima del mensual legal vigente o tener salarios adicionales. Apoyar negocios inclusivos, apoyar emprendimientos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo precisamente de sus acciones. Podemos desarrollar productos y servicios que sean adecuados y que puedan ser accesibles para
poblaciones de bajos ingresos o poblaciones que se encuentren en características o en umbrales de pobreza. Y también podemos a nivel de nuestras organizaciones realizar donaciones a causas cuando haya estados de emergencia. Podemos aplicar acciones de voluntariado con nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras para beneficiar y fortalecer competencias en poblaciones que estén en condición de pobreza y adoptar prácticas tributarias que sean responsables y que permitan que precisamente ese tributo pueda después destinarse para apoyar la prosperidad de personas. Nuestro segundo eje de trabajo a nivel de este ODS es el de la protección social. Como organizaciones podemos apoyar la formalización del trabajo no solamente a nivel interno, es decir, puertas adentro o con aquellos colaboradores y colaboradoras que son directos en nosotros, sino también analizar qué está pasando en nuestra cadena de valor, aguas abajo y aguas arriba, y apoyar precisamente a que estos diferentes eslabones con los cuales tenemos algún tipo de interacción formalicen también el trabajo de las personas que desarrollan alguna labor o alguna actividad dentro de sus operaciones. Ofrecer condiciones laborales que sean dignas, también aplica tanto de manera interna como en nuestra cadena de valor, y al igual que en el eje de trabajo de pobreza, adoptar prácticas tributarias que sean responsables. Para el siguiente grupo, que es el de acceso a servicios básicos y a recursos financieros, si fuésemos una organización del sector financiero, del sector asegurador, podríamos desarrollar productos y servicios para segmentos vulnerables, por ejemplo, servicios que permitan la bancarización de poblaciones, seguros que permitan proteger la producción de cierto tipo de empresas o proteger segmentos vulnerables de la población, o por ejemplo, si fuésemos una empresa de energía o de transporte de energía, podríamos buscar la manera de conectar cada vez más usuarios y darles alternativas de pago para aquellos que tal vez no puedan tener un pago tradicional. Desarrollando iniciativas de empoderamiento de grupos sociales vulnerables para que se puedan convertir en dueños de negocios o en dueños de sus tierras, apoyar precisamente todos estos procesos de formalización de negocios, pero también de formalización de la propiedad sobre las tierras o sobre algún otro tipo de activo, y desarrollar innovación e infraestructura que permita o que facilite que poblaciones vulnerables o poblaciones carentes de acceso a ciertos servicios puedan precisamente acceder a los mismos. Resiliencia ante desastres naturales es el siguiente tema que nos trae en este ODS 1 de fin de la pobreza. Y aquí, ¿qué podemos hacer a nivel de nuestras organizaciones o cómo podemos contribuir? Podemos desarrollar prácticas o acciones para que nuestras cadenas de valor sean más resilientes ante catástrofes o ante situaciones adversas. Podemos apoyar la creación de seguros o la cobertura de seguros para segmentos vulnerables, precisamente que permitan estos seguros que si llegase a pasar alguna situación negativa en las organizaciones tengan la posibilidad de tener una cobertura y no perder tal vez todo lo que se ha construido durante muchos años. Y finalmente también desarrollar acciones de adaptación y mitigación de riesgos ante el cambio climático. Este era entonces el primer ODS que nos trae. Ahorita veamos nuestro segundo ODS asociado a personas, que es el ODS de hambre cero. En este ODS se busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Qué está pasando en términos generales en el mundo? Cerca del 9% de las personas en el mundo padece hambre y esta es una cifra que está en crecimiento. 135.000 padecen hambre severa y la pandemia podría duplicar esta cifra. Aún estamos en un punto en que existe mucha incertidumbre de cómo o qué consecuencias va a tener la pandemia en los indicadores individuales o la situación que se derivó de la pandemia. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clase con hambre en los países en desarrollo. Y esto tiene muchísimas implicaciones en los desarrollos cognitivos de los niños y de las niñas. El sector de la agricultura es el sector que más empleos genera en todo el mundo y proporciona medios de vida
de cerca del 40% de la población mundial. En Colombia, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se fijó como meta disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años de 6.8 a 6.5 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años. Y entre 18 y 2022, recordemos la vigencia de este plan de desarrollo, se espera beneficiar a 550.000 productores con nueva asistencia técnica agropecuaria. Estos son algunos datos que caracterizan las condiciones de este ODS. ¿Qué podemos hacer entonces las organizaciones? ¿Cómo podemos contribuir a, este ODS de hambre cero? Pues el primer eje de trabajo es el del fin del hambre y la malnutrición. Aquellas organizaciones que seamos productoras de alimentos o que tengamos algún tipo de relación con la cadena o con la industria de alimentos, podemos mejorar la distribución de estos en áreas que tengan acceso limitado a los mismos. Podemos hacer innovación de productos y procesos para que la oferta de alimentos sea mejor. Y aquí hablamos de alimentos que sean nutritivos, equilibrados y que las poblaciones puedan acceder a los mismos. Manejando políticas de precios justos y rechazando cualquier práctica monopólica o de control de precios que precisamente genere tensiones en los mercados y genere que pues, el acceso precisamente a estos medicamentos, tanto por precio como por cobertura, pueda llegar a ser limitado para la población. Comunicar de manera transparente y activa en todos nuestros productos la información sobre los mismos y también los hábitos alimenticios que como consumidores debemos desarrollar a lo largo pues o alrededor del consumo precisamente estos alimentos. Entonces aquí hablamos de qué información es la que estamos contando a través de nuestras prácticas de etiquetado, información nutricional, condiciones de almacenamiento, condiciones de uso seguro. Aquí un poco lo que tenemos que cuestionarnos a nivel de organizaciones es si únicamente estamos reportando o comunicando lo que por norma estamos obligadas las organizaciones a reportar o si estamos llegando un poco más allá para empezar a generar una interacción con las personas que consumen nuestros alimentos. Evaluar todos los impactos sociales y ambientales de nuestras operaciones en la actividad de agricultores y en la actividad de las comunidades afectadas. Entender muy bien cómo nosotros estamos llegando a afectar si nuestra actividad productiva sea o no asociada a la producción de alimentos, tiene algún tipo de implicación, por ejemplo, en las acciones o en las actividades agrícolas, de producción agrícola. Y finalmente, desarrollar también asistencia alimentaria para comunidades, unirnos con bancos de alimentos para donar comida, hacer asociaciones con ONGs precisamente para buscar que los alimentos puedan llegar a ser disfrutados por poblaciones o por segmentos de la población que los necesiten. Pasamos ahorita al segundo tema asociado a hambre cero, que es la productividad agrícola y la agricultura sostenible. Aquí a nivel de organizaciones lo que podemos hacer es integrarnos con agricultores o con empresas locales para que hagan parte de nuestra proveeduría, para desarrollar precisamente sus capacidades, reducir la dependencia también, tal vez de productos importados o de grandes productores de alimentos y apoyar precisamente esas empresas más pequeñas o locales, apoyar a pequeños agricultores para aumentar sus rendimientos y sus ingresos, acciones de productividad, pero también acciones, por ejemplo, de análisis de sus precios, de prácticas de negociación, son acciones que nosotros podemos desarrollar en nuestras organizaciones, las que tengamos algún tipo de relación con la industria de alimentos, reducir el desperdicio de alimentos en todas las etapas, desde la producción, el transporte, el almacenamiento, el embalaje, la consolidación, la distribución. Realizar innovación y desarrollar tecnología que faciliten o que posibiliten procesos más eficientes y más sostenibles en nuestras cadenas de producción y distribución de alimentos. Identificar y consultar todos los propietarios y usuarios existentes de la tierra o de propiedad antes de comprar, es decir, si nosotros estamos analizando expansión de nuestras actividades, ingresar a una nueva región, analizar muy bien cómo se está usando la tierra, quién está presente, qué impactos pueden llegar a tener nuestras operaciones o nuestras actividades en esas personas que están o en esos negocios o producciones agrícolas que están en territorio.
analizar muy bien nuestras cadenas de suministro eh, y determinar muy bien cómo podemos buscar que haya una mejor distribución de los recursos o de los ingresos. Es decir, este debate que ha sido llevado desde hace mucho tiempo de el latte que se vende en una tienda europea por 4 euros, cuántos de esos 4 euros llegan al productor colombiano de ese café. Mirar muy bien cómo podemos llegar a redistribuir de una manera más equitativa que permita que haya prosperidad para los diferentes actores que hacemos parte de las cadenas y reducir impactos negativos de prácticas agrícolas que sean intensivas y que tengan un nivel de uso de tierra que en el tiempo no pueda mantenerse o no pueda sostenerse. Hacemos ahora nuestro tercer objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo de salud y bienestar. Este objetivo lo que busca, este ODS busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de mundo? Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de los 5 años que los de las familias más ricas. A nivel mundial, los adolescentes y las mujeres jóvenes son la población que tiene un mayor riesgo de contraer VIH. Más de 2.3 millones de personas mueren cada año como resultado de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, además de los 317 millones de accidentes que ocurren en el trabajo. Esto a nivel de contexto mundial. En Colombia, desde hace varios años, se viene desarrollando la reglamentación asociada a seguridad y salud en el trabajo precisamente para que las organizaciones trabajemos en la reducción de las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo para mejorar el sector y prestarle mayor acceso y mejor calidad en la salud a los afiliados a este sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer las organizaciones? Para ese primer gran eje de trabajo que está asociado a reducir la mortalidad, reducir las enfermedades transmisibles y mejorar el acceso a medicamentos, podemos investigar y desarrollar productos y servicios para mejorar resultados en salud. Aquí estamos, digamos que representados principalmente aquellas organizaciones que hagamos parte del sector salud, del sector hospitalario, del sector farmacéutico. Rechazar cualquier práctica que menoscabe el acceso a la atención médica y a los medicamentos, prácticas de manejo de precios, de protección de propiedad intelectual que limiten precisamente que más personas puedan acceder a los beneficios que los medicamentos, estos servicios pueden llegar a generar. Fomentar comportamientos saludables y una cultura de prevención en nuestras instalaciones con nuestros públicos directos, es decir, con nuestros colaboradores, pero también podemos buscar que esto trascienda a comunidades vecinas, a familias de colaboradores, inclusive a los compradores, clientes o usuarios de nuestros productos y servicios. La donación de medicamentos cuando podemos hacerlo. Todas las prácticas que se desarrollan en el marco del sistema de seguridad y salud laboral o en el programa de seguridad y salud en el trabajo. La protección de consumidores y de usuarios finales frente a los efectos negativos para su salud que pueden llegar a traer los ingredientes que fabrican nuestros productos y nuestros servicios, nuestros productos y servicios o las actividades de marketing que nosotros realizamos, ser muy cuidadosos y muy cuidadosas en cómo precisamente nosotros educamos o informamos a esos consumidores o usuarios finales y brindar acceso a la atención médica a los empleados y a sus familias. Esto es una oportunidad grande que tienen las organizaciones que principalmente están ubicadas en territorio en donde los accesos a atención médica pueden ser más restringidos que pues, aquellas organizaciones que están ubicadas en centros con una mejor infraestructura de salud y hospitalaria. Implementar precauciones y acciones especialmente para mujeres embarazadas y para otros grupos que sean vulnerables, tener, digamos, un cuidado especial con esta población, precisamente para proteger su salud. Los permisos de maternidad o de paternidad
que aquí este es un claro ejemplo de acciones que empiezan a unirse también con otros ODS, hablando del ODS de igualdad o de reducción de las desigualdades o de género. Precisamente vemos cómo hay una interrelación entre acciones que realizamos que pueden contribuir uno u otro ODS, brindando instalaciones necesarias para la atención de primeros años, salas de lactancia, horarios de trabajo flexible. Hay organizaciones que inclusive han llegado a niveles de prestar servicios para que puedan acceder, por ejemplo, a la guardería hijos o hijas de colaboradores, alojamientos adecuados para las familias de los trabajadores, asegurar que quienes integran la cadena de suministro no están expuestos a peligros para su salud, analizar también muy bien y ver cómo nosotros podemos integrarnos, cómo podemos proteger también las vidas o la salud de esas personas que están puertas afuera, pero que sin su trabajo nuestra actividad productiva no pudiera desarrollarse. Fomentar la donación de sangre entre los empleados. Esta también es una acción que han realizado muchas organizaciones que puede precisamente promover acciones menos cercanas al core del negocio, pero acciones que son necesarias en nuestros entornos. Luego hablamos de la temática o del eje de reducción de enfermedades no transmisibles y de salud mental. Todas las acciones, las campañas de fomento de comportamientos saludables, de cultura de prevención, tanto dentro de nuestras instalaciones o en el marco de la labor o del trabajo, pero también en la vida personal de nuestros colaboradores y colaboradores, en su vida familiar, actividades físicas, promoción del deporte, uso de bicicletas para asistir al trabajo, y también la posibilidad de brindar acceso a servicios de salud mental. Este ha sido un tema que se ha hablado desde hace mucho tiempo y que en el marco de la pandemia y de todo el confinamiento que tuvimos el año pasado se ha tornado muchísimo más relevante, y es mucho lo que las organizaciones podemos hacer precisamente por la salud mental de nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras. Para el siguiente eje, que es el de prevención y tratamiento de abuso de drogas y de alcohol, también acá el fomento de comportamientos saludables, pero ya con una orientación pues asociada al consumo de drogas o al consumo de sustancias o de alcohol. Y en aquellas organizaciones o sectores en donde las actividades comerciales involucran el consumo de estas sustancias, pues ser muy cuidadosos y cuidadosas con la comunicación que realizamos, y orientar a los consumidores sobre los riesgos y sobre las formas de consumo adecuadas, precisamente para mitigar los riesgos de que exista un abuso o un sobreconsumo precisamente de estas sustancias. Las organizaciones debemos tener una política de alcohol y drogas en el marco de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero creo que podemos trascender esa política de ser un documento a realmente acciones que generen impacto y que generen transformaciones. Para la reducción de accidentes de tráfico, podemos fomentar comportamientos saludables. Esto no solamente está orientado a que las personas en sus desplazamientos desde o hacia las instalaciones fomenten, digamos, prácticas seguras de conducción, sino que las organizaciones, muchas organizaciones, tenemos vehículos dentro de nuestras instalaciones. Entonces, pues también es una responsabilidad la que tenemos de precisamente evitar que se presente algún tipo de altercado, de accidente. Entonces, brindando capacitación e información relacionada con seguridad vial a los empleados, teniendo políticas internas alrededor del uso de carreteras, de horas máximas de conducción, horarios de conducción, relevos de conducción, necesidad de descansos durante la conducción. Garantizar que los conductores estén en condiciones de conducir y que reciben capacitación y controles regulares sobre su desempeño. Hay regulación asociada a esto, los cursos de manejo defensivo y otro tipo pues, de acciones o de controles que también debemos realizar en nuestras organizaciones, que típicamente son mucho más utilizados en las organizaciones que son dependientes de grandes flotas, pero el tener un vehículo en nuestras instalaciones ya nos entrega responsabilidad precisamente frente a estas acciones. Todas las actividades de mantenimiento, de revisión y de inspección de vehículos para garantizar su aptitud
desde temas técnico-mecánicos, estado de las llantas, cinturones de seguridad, botiquines, extintores, etcétera. Todo lo necesario requerido para que el vehículo esté en condiciones aptas y adecuadas precisamente para su desempeño. Y solicitar que los vehículos tengan medidas de seguridad adicionales, señales de advertencia, sonidos de alerta de marcha atrás para grandes vehículos, en fin, todas las acciones que nosotros identifiquemos que pueden prevenir riesgos tanto para las personas que están dentro del vehículo, conductores, pasajeros, pero también para los peatones y transeúntes que pueden llegar a verse impactados por prácticas inadecuadas precisamente de conducción. Para el eje de salud sexual y reproductiva, el fomento de hábitos saludables, programas de educación sexual para nuestros colaboradores, para las familias de nuestros colaboradores, para nuestras comunidades, para nuestros proveedores y garantizar la no discriminación contra el embarazo, promover responsabilidad proporcional del cuidado infantil entre las parejas, promover todos estos temas tanto en hombres como en mujeres. Y para la reducción de muertes por contaminación química y por polución, todo el análisis de la reducción y la gestión del impacto ambiental en las operaciones de la empresa, el uso de productos químicos peligrosos. La mayoría de organizaciones utilizamos uno u otro producto químico, pero hay organizaciones que son intensivas en uso por su misma actividad productiva de sustancias químicas que son peligrosas o que presentan peligros para las personas. Entonces, tanto las prácticas de prevención, de control, de remediación, de atención de emergencias cuando llegase a presentarse un incidente, asegurar que quienes integran la cadena de suministro no están expuestos a peligros para la salud, analizar también muy bien todo ese uso de sustancias o de productos químicos en nuestra cadena, implementar procedimientos adecuados de seguridad y salud en el trabajo para asegurar que empleados y personas cerca de las operaciones no se vean perjudicadas o afectadas precisamente por el uso o por algún tipo de emisión o de un manejo inadecuado de productos químicos peligrosos. Vamos a nuestro cuarto ODS, educación de calidad. Con este ODS se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En términos mundiales, 1 de cada 5 niños en 2018 aún estaba fuera de la escuela. Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos y 617 millones de jóvenes en el mundo no tienen los conocimientos básicos en aritmética y carecen de un nivel mínimo de alfabetización. En Colombia se espera llegar en 2022 a 2 millones de niños con educación inicial, aumentar en este sentido el 67%, pasar de 5.3 millones de niños a 7 millones. Y Generación E beneficia, que es un programa del gobierno, beneficia a 46.510 jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. Se espera beneficiar a 336.000 para 2024. ¿Qué acciones podemos desarrollar en nuestras organizaciones para contribuir con este ODS? Primero, asociado a educación preescolar, primaria y secundaria, apoyar la educación de empleados y sus hijos, de comunidades y también de personas en nuestra cadena de valor. Asegurar salarios que permitan respaldar la educación de quienes se tienen a cargo. Entonces creo que es un análisis importante que podemos hacer las organizaciones y es si con los salarios, aun cuando estén dentro de la regulación, dentro de los salarios mínimos legales vigentes, si ese ingreso es suficiente para que las familias puedan darle una oportunidad de estudio a sus hijos y a sus hijas y si no es así, ¿qué podemos hacer? Tenemos la posibilidad, las organizaciones, de aumentar esos salarios, podemos hacer alianzas, podemos desarrollar modalidades de guarderías o de jardines para los niños, ofrecer apoyo para que los padres o cuidadores puedan apoyar mejor a niños en todo su proceso de aprendizaje, tanto desde horarios como desde flexibilidad, asegurarse de que no haya trabajo infantil en las operaciones y en la cadena de suministro, el que
tengamos una política de control de cédulas en nuestra organización no nos exime de llegar a tener corresponsabilidad. Creo que las organizaciones tenemos la posibilidad precisamente de apoyar a nuestras cadenas de suministro para rechazar el trabajo infantil y prevenir cualquier situación de este tipo. Ya pasando a la educación superior, hay algunas que se repiten, también apoyar los procesos de educación superior de nuestros empleados, de sus hijos, de personas de la comunidad o de proveedores o personas en nuestra cadena de valor. Podemos desarrollar programas de orientación profesional y de entrenamiento vocacional. Podemos hacer investigación, desarrollo y despliegue de productos y servicios para mejorar el acceso educativo y los resultados de aprendizaje. Las organizaciones que hacemos parte del sector educativo, pero también las organizaciones que desarrollamos, por ejemplo, programas de sistemas informáticos a través de los cuales los niños o las niñas pueden acceder a condiciones de educación, y el desarrollo o la implementación de becas, de donaciones, alianzas con universidades o con escuelas, precisamente para aumentar la posibilidad de acceso a estos programas. En competencias para acceder al empleo, creo que aquí es mucho lo que podemos hacer a nivel de nuestras organizaciones, todas las prácticas de formación, de aprendizaje continuo de nuestros empleados para mejorar sus competencias, entendiendo que los empleados y las empleadas eventualmente pueden desarrollarse como resultado de nuestras acciones para irse a trabajar a otra parte. Creo que eso es válido y creo que las organizaciones también tenemos la oportunidad, pero también tenemos la responsabilidad de entender y de aceptar que nosotros también somos desarrolladores de personas y que eventualmente si una persona puede acceder a una mejor oportunidad laboral en otra organización como resultado de las acciones que yo hice como empresa, pues cumplimos nuestro rol y nuestro responsabilidad como empleadoras. Desarrollando planes de carrera para nuestros colaboradores, hacer investigación, desarrollo y despliegue de productos también para mejorar esos resultados de aprendizaje, contratar y formar personas de las comunidades, todas las políticas para aceptar estudiantes en prácticas y personas en su primer empleo. El gobierno nacional también tiene una meta importante para intervenir a la población que ni estudia ni trabaja. Entonces tenemos una posibilidad en este sentido. El primer empleo es una condición para entrar a los mercados laborales que está precisamente limitando y se está volviendo precisamente un ciclo, un círculo vicioso, y creo que nosotros tenemos la posibilidad como organizaciones de romper estos ciclos. Los planes formativos en la empresa, en nuestra cadena de valor y para nuestros grupos de interés en materia de sostenibilidad, las organizaciones y desde el llamado de Naciones Unidas de esta agenda, hay una oportunidad muy grande para que precisamente todos estos conocimientos y competencias que necesitamos saber alrededor de la sostenibilidad sean impulsados por las organizaciones. Toda persona dentro de una organización hace parte de la solución o de la sostenibilidad de la organización y de su entorno. Entonces, estas formaciones son claves. Creo que tenemos que romper los límites del accionar de sostenibilidad dentro de los equipos internos y lograr que permeen a todas las organizaciones y a todos los mandos dentro de la organización. Y pasemos a nuestro quinto y último objetivo de desarrollo sostenible asociado a personas, que es el de igualdad de género. Aquí buscamos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. En algunos países, los esposos tienen la posibilidad de impedir legalmente que sus esposas trabajen. En algunos países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia y no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Aun cuando la distribución de hombres y mujeres en el planeta es 50-50, la representación femenina en los parlamentos nacionales es de 23.7%. Menos de uno de cada 4 puestos está ubicado por una mujer. A nivel mundial, las mujeres que poseen tierra agrícola son solo el 13%. Menos del 1% del gasto de las grandes empresas en proveedores lo obtienen empresas cuya propiedad son mujeres.
En Colombia para 2022 se espera beneficiar a 12.142 mujeres con derecho de tenencia sobre la tierra y la vigencia de este plan de desarrollo se espera pasar de 236.000 a más de 1.000.000 de colocaciones de mujeres a través del servicio público de empleo. ¿Qué podemos hacer las organizaciones para luchar contra la discriminación y para promover la participación plena y la igualdad de oportunidades? A través de la implementación de políticas, de prácticas y de objetivos que promueven la igualdad de género en los procesos de contratación y en el lugar de trabajo, en la economía y en la comunidad. Las conversaciones alrededor de, por ejemplo, políticas de cuotas dentro de nuestras organizaciones debemos llevarlas. Debemos poner sobre la mesa los pros y los contras y escoger precisamente cómo vamos a nosotros apoyar o promover que haya pues una participación plena de las mujeres. Promover el acceso de las mujeres al trabajo, abogar por la equidad de género en todos los niveles de la organización y de la cadena de suministro. Implementando políticas salariales que aseguren una igual retribución por trabajo, por igual trabajo, sin importar el género. Ninguna persona, ni hombre ni mujer, debería ganarse más que otra persona por el mismo trabajo y las mismas funciones o responsabilidades. Brindar opciones de trabajo flexible, licencias voluntarias, opciones de reingreso a puestos después de licencia, romper tal vez con los pensamientos que se presentan en las organizaciones alrededor de, por ejemplo, la licencia de maternidad, asegurar que los empleados con responsabilidades de cuidado de tercero tengan la misma oportunidad para el desarrollo y para la promoción profesional. Reducir el impacto y el estigma de la licencia de maternidad y de la licencia de paternidad, poner sobre la mesa esto, analizar si podemos brindar la misma licencia de paternidad. Esto podría eliminar muchas situaciones que ponen en desventaja a las mujeres. Eliminar la cultura de trabajar por fuera de los horarios laborales. Las personas cuidadoras, las que tienen responsabilidad sobre niños, sobre niñas, sobre adultos mayores, deben tener la posibilidad de cumplir con estas funciones sin que esto vaya en contra de su desempeño laboral y de su crecimiento laboral. Y las organizaciones, precisamente al eliminar la posibilidad de enviar correos, tener reuniones, hacer llamadas después de ciertos horarios, estamos rompiendo precisamente estos sesgos. Existen países en el planeta que ya limitaron esto a través de regulación o de normatividad. Apoyar el acceso a guarderías, desarrollar productos y servicios e implementar prácticas comerciales que empoderen a las mujeres, dar preferencia a proveedores o empresas de propiedad de mujeres si vemos que hay una oportunidad de intervenir. Respetar la dignidad de las mujeres y niñas en todos los productos y servicios de la empresa, incluidas todas las acciones de marketing, entender muy bien a quién nos estamos dirigiendo y qué pensamientos o qué construcciones estamos nosotros generando en el entorno como resultado de nuestras acciones de marketing, romper precisamente estos sesgos de género para ciertos productos o servicios, capacitar a las mujeres de la cadena de suministro para adquirir nuevas habilidades laborales y fomentar o promover relaciones comerciales con empresas que sean de propiedad de mujeres. Hay organizaciones que dan, por ejemplo, en procesos licitatorios, puntos adicionales a aquellas organizaciones que tengan un porcentaje de participación accionaria mayor al 50% en mujeres. Esto es entonces el cuarto de nuestros 8 módulos alrededor de este curso. En nuestro siguiente módulo analizaremos una siguiente sección de ODS. Muchas gracias. Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas.